hicieron los retablos, que fue la obra de la iglesia, se fue haciendo en varias fases. Primero se hizo lo que era la obra de piedra, y esa fue hecha por un arquitecto gallego, que no es muy conocido, pero que tiene obra aquí y en Tineo. En la calle Mayor de Tineo hizo un edificio también. Y luego, al año siguiente, trabajó en la obra un arquitecto asturiano de la zona oriental. Para hacer los retablos, el párroco Santiago Calleja contrató a un taller de los mejores que había en la época en la cornisa Cantabria. Los que hicieron los retablos eran de un taller santanderino de Cantabria, montañeses, los instrumentos de la época, y de una zona, la Trasmiera, donde estaban los mejores artífices de retablos de su época en la cornisa Cantabria. Esos son los que trabajaron aquí y hicieron los retablos. El Dorador, que fue uno de los últimos descubrimientos que hice, era también, incluso familiar del anterior, era también de la misma zona y era un dorador de una categoría también importante. Estamos hablando, eso sí, siempre de un circuito artístico secundario. No eran los que trabajaban en Oviedo, porque en esa época precisamente había empezado la Academia de Bellas Artes de San Fernando y había 5 arquitectos en toda Asturias que estaban trabajando, eran los que ocupaban las obras en Oviedo, y algunos retablos también. En este circuito artístico secundario, los mejores artífices que se podían conseguir en la época trabajaron aquí, y con un oro, yo creo, de una calidad que seguramente era la mejor que se podía conseguir también. Entonces hicieron la obra que estamos viendo, con estos jaspeados. La imitación de piedras a la moda es muy curiosa, porque es lo que la directriz que se mandó desde Madrid a Asturias en 1777 era que había que empezar a hacer los retablos de piedra, porque los de madera ardían y era un problema. Pero como había mucha piedra tal, y sobre todo mármol, pues lo que se puso de moda fue imitar esas piedras. Y entonces esto que se imita aquí, los jaspeados marmóleos que llamamos en historia del arte. Por ejemplo, esas peinetas, pues justamente lo que imitan son las piedras de mármol. Bueno, pues entonces se hace esto, pero no se hicieron, ese mismo taller no fabricaba retablos y los pintaba y doraba, entre los dos talleres. Pero no tenían escultores de imágenes, o no fue necesario, porque aquí se valoró, igual que se quitó la iglesia, se cambió, se taparon las ventanas, etc. Sin embargo, las imágenes antiguas sí que se valoraron y sí que se quisieron conservar, afortunadamente. Entonces, lo que vamos a ir viendo, bueno, voy a comentar también que, por ejemplo, esta que es del siglo XVII, muy anterior al retablo, sin embargo está pintada por el mismo que pintó el retablo, y veis que son los mismos colores, y la dejó un poco a la moda del retablo. Entonces, la imagen más antigua, y ahora vamos a ir viendo, tenemos imágenes prácticamente de todos los siglos a partir del siglo XIII. De mediados del siglo XIII, según un especialista, el Paniagua, de mediados del siglo XIII, el Santiago peregrino primitivo, que interesa hoy especialmente. Conserva toda la policromía de la época, con unos dorados impresionantes, con unas grecas muy interesantes, y es de época de transición entre románico y gótico. El detalle que más o menos da la pista sobre eso es esa pequeña sonrisa, donde ya se ve, es un personaje muy rígido, está hecho de una sola pieza, se hacían con pocas cosas, con pocos, las posturas eran en esta posición para que fuese una sola pieza, fuese más sencillo y se conservase mejor, una imagen bloque que llamamos, y reúne esas características. Y la sonrisa es el único detalle un poco ya que le da cierta sensibilidad, y es por lo que el historiador, seguramente especialista en esta materia, lo situó en esa época. Es de las primeras, según los especialistas, de las primeras representaciones de Santiago en Asturias. Luego vendría ya otro tipo porque es imberbe y con un sombrero como de copa. Luego vendría ya un personaje barbado con un sombrero de ala ancha que era el adecuado para la caminata y la luz. De este, que es del siglo XIII, pasamos al Cristo. El Cristo ya es de época gótica y es de los primeros momentos del siglo XV. O sea, que pasamos del XIII al XV. Queda en medio del XIV, pero sin embargo está representado tanto el románico como el gótico. O sea, que lo tenemos prácticamente todo. En esta pieza, lo que es ya, vemos que ya es una figura abierta, y lo que es la sensibilidad del tema y el sufrimiento están presentes de una manera extraordinaria. Esa torsión del cuello, que además es la lógica, porque Cristo una vez fallecido, lo raro es que sostuviese
la cabeza, como otras, es que normal, si estamos viendo la tele, echamos una siesta, se te va la cabeza así, solo con dormir. Entonces es normal que tenga la cabeza en esa posición y es muy indicativo del afán de indicar ya el sufrimiento. La cuestión no solo espiritual, sino también material. A continuación tenemos una imagen muy interesante que salió a relucir, bueno, desde aquí se lo oyen bien, yo me levo un poquitín, salió a relucir con la restauración. Este retablo está restaurado como en dos fases. Ya había sido restaurado antes de la obra esta que se emprendió por una restauradora que se llamaba Magdalena Aguirre Gómez Porta. Hizo la restauración y también de las imágenes. Entonces la imagen de arriba que está muy repintada, porque por cierto, aquí en el 1960 o así, se hizo un reciente de luz que también ha tenido muy ocultos. Y sí, bueno, una cosa normal en la época, decía que había habido de ojos de la guerra, que la gente de también se puso de problemas, no había, y entonces se repintaron, pues un artífice que no era muy malo, pero estaba las plagas, los colores. Entonces esa imagen estaba pues muy desvirtuada, pero con la restauración de esta profesional, pues quedan a la vista unos dorados y unos estofados. Los estofados son lo que tiene el santo. El estofado era, ponían pintura, luego rascaba, dando unas formas, y entonces se veían esos dibujos. Entonces esa imagen es muy interesante. También la ponemos un poco, se mantiene la restauración, diferentes al estudio, comparé con otras imágenes. Esa sería de segunda mitad del siglo XVI. Nosotros vemos 13, 15, 16. Porque la cofradía del Rosario, en esa época, fue de las primeras de Asturias, fue como una creación de los dominicos, y que en el siglo XVI hubiese aquí una cofradía que era interesante. Pero además tuviesen esa imagen, que es la Virgen del Rosario con el Rosario en la mano y el niño, eso es bastante extraordinario. Hay pocos ejemplares a nivel de Asturias que posiblemente de España. Y además es una pieza, vamos, con unas buenas relaciones, la de tal, y por el aspecto del niño que es un poco miguelantesco, no es de la mejor artista de la época, pero era bastante bueno, es por lo que podemos situarla en esa época, en la segunda mitad del siglo XVI. Luego tenemos tres ejemplos de imágenes del siglo XVII, que son las que están presidiendo los tres retablos que tenemos aquí en la lista. El Santiago Matamoros, muy parecido al de Contrueces, que es de Luis Fernández de la Vega, con lo cual lo sitúa más o menos hacia fines de segunda mitad del siglo XVII, seguramente, pero con sus originalidades. Y conserva un poco del policolor. Ese también fue repintado con los colores de la moda del siglo XVIII, pero conserva alguna cereja con el zanjado. Y estas otras dos imágenes, aquella tiene este señor, no son tampoco de la mejor calidad, son un poco populares, pero están muy bien. Y aquella es de un seguidor de Gregorio Fernández de Valladolid. El niño tiene el mismo peinado que una imagen de San José de Gregorio Fernández en Valladolid. La fisionomía del padre, con ese tipo de barba, los cabellos hacia adelante, también parecidísimo. Y esta otra imagen tiene menos precedentes, es más original. Lo único el parecido, esa toca tan extraña que tiene con los paños entrecruzados, se parece a una imagen de Montañés, que era uno de los mejores pintores de la época, sevillano, no se puede comparar en absoluto, pero sí tiene eso no sirve para saber de qué época es. En lo demás es bastante original y además es muy gracioso la forma en que la niña, ahí son dos piezas separadas. Sin embargo aquí es una sola pieza, la niña es como un bajo relieve y está como metida por las palmas de la madre, que es una cosa pues, en fin, que da una idea de amor filial, etc. Y ahí le está enseñando a leer, es una iconografía que por lo visto no tiene mucho sentido porque la Virgen abandonó su casa a los 3 años para ser educada desde la ley, por lo cual la educación, pero bueno, es una imagen que tenemos en muchísimas iglesias. Santana siempre está la Santana enseñando a su hija, que es la Virgen María, a leer. Entonces son dos imágenes que más o menos hacen conjunto. Son el Padre de Jesús, la Madre de la Virgen, incluso tiene cierta estética, hay una simetría, y la posición y los gestos de la madre y los niños también tienen cierta, ellos preocupados, los niños más sonrientes tienen cierta simetría. Luego están unas imágenes
La Virgen de Vestir es más o menos sigue a Antonio Borja, pero luego tenemos otra que es más interesante, que yo atribuyo a Antonio Borja, que era el mejor escultor que sí era el mejor escultor de su época. Era de Sigüenza, de Guadalajara, había venido a Asturias, había sido formado en los mejores talleres y tiene obras muy buenas. O sea, esta no tenía mucha documentación. Yo, como no había documentación aquí de los callistas ni nada, yo busqué por ahí cosas parecidas, encontré cosas muy parecidas a alguna idéntica, fui a mirar los libros de esas otras iglesias y ahí encontré, entonces aquí me encontré una iglesia que tiene un santo, se mira de Salas también, que tiene un San Antonio prácticamente idéntico y que en los libros aparece que está hecho por lo cual este se puede ver, sin no queda la duda, a ese mismo tipo. Y aquí ya vemos una pieza de imaginería con unos detalles muy interesantes. Mientras que estas serían la moda de la Fernández con unos pliegues bastante duros, que llamamos acartonados, porque por ejemplo veis el faldón del niño y parece que está hecho como un cartón, ese central es un poco tal. Aquí ya vemos unos paños blancos, naturales, un movimiento de los paños y de la figura que son de primera calidad. Es mejor incluso que la otra que encontré documentada. Esta es, para mi gusto, es mucho mejor. Aquí es un poco grande y a lo mejor intervino más en taller. Los escultores trabajaban con talleres y igual dejaban la obra a la y ellos daban el último toque, pero aquí tuvo que intervenir mucho más el maestro. Entonces vemos la posición de él con los brazos amplios, está en éxtasis. San Antonio tendría, sobre el libro tendría al niño Jesús. En la otra imagen que se conserva aquí está el niño Jesús con la bola del mundo en la mano. Sería lo que había aquí seguramente, pero se perdió. Lo que sí está es el agujerito, la caja de la caja. Entonces está en éxtasis porque se le aparece el niño y el éxtasis está presente hasta en el gesto. Porque si vemos el rostro, en primer lugar, es un rostro muy estrecho, como con unas facciones de asceta, cuando sin embargo San Antonio era, por lo visto, era un gordito, San Antonio de Padua. Pero se le representa siempre así, lógicamente. Tiene la tonsura y luego tiene la expresión, que tiene una cosa muy curiosa que hacía este escultor, que tenía cierto estrabismo, pero ese estrabismo ligero lo que da la sensación de mirada perdida, de éxtasis, de no estar mirando a nada, de estar mirando a otra cosa, de estar pensando justamente en esa aparición. Tiene la sombra de la barba, tiene los pómulos sonrosados, también esa sensación, la boca entreabierta y hasta las aletas de la nariz, las fotos que vienen de las aletas de la nariz como en tensión. O sea, es una figura que está verdaderamente viendo al niño, y el niño está ahí. Y el escultor lo supo transmitir todo eso con ese imagen. Luego las últimas que tenemos, eso es siglo XVII, siglo XVIII. Los retablos son todos del siglo XVIII, ya ven que son todas las épocas. Y las últimas que se pusieron son Santa Filomena y San Juan Bautista. Y además, mientras que la imagen de arriba se reservó, detrás de la imagen de arriba no hay decoración de oro. Porque claro, el oro era muy caro, aunque era pan de oro y eran unas láminas muy delgadas, era muy caro. Entonces, esa se puso al principio, porque detrás no hay decoración. Detrás vemos la madera. Se ahorraron el oro. Como sabían que iba a ir, esa se la pusieron al principio. Estas tardaron más en ponerlas, en la fecha que se pusieron porque aparecen los libros, en 1852. Y son de un escultor de Tineo, de Villa 3000, Celestino Palomino. Una saga de escultores y fue el que las hizo. Entonces, detrás de ellas está toda la decoración, está el pan de oro y están todos los adornos porque en principio no se pusieron. Entonces lo que se dejó fue esa decoración tan bonita que tiene, en bajo relieve de rocallas que son típicas de la época. Y cuando se pusieron, pues ya no era el momento ya no se podía poner y ya estaba gastado. Eso es lo último que se puso así histórico. Y luego las últimas imágenes que tenemos, que son de menos valor, porque son de... sí, las de Olot, efectivamente. Son dos imágenes de Olot que son del siglo XX y que están sobre unas peadas que hizo, si la gente de aquí conocería a Carvajal. Era un ebanista, carpintero de época, que fue el que hizo las peadas. Eso sería lo último, ya del siglo... son de hace 1960 o 1940, tengo la fecha, vamos a ver, con lo cual cerramos más o menos el ciclo de todo lo que tenemos aquí, de todo lo que se puede mostrar en la iglesia de Riazor, lo que
que aparentemente era una iglesia del siglo XVIII muy unitaria y muy uniforme, todo lo que escondía en piedra, en madera, en oro y en estofados y en todo tipo de... Y luego hay que pensar que tenemos una iglesia que había siempre un contraste, lo dice Germán Ramallo, el estudioso, un catedrático historiador, que fue el estudioso del arte barroco en Asturias, que decía que había un contraste entre lo exterior, más austero, y el interior. Y una de las explicaciones podría ser, era una época de cambio, cuando se hizo esto, estaba la cadena ya queriendo que las cosas fuesen más austeras, y sin embargo aquí todavía se conservaba un amor a estos adornos más vistosos. Entonces, no solo eso, sino que también la decoración de la piedra era muchísimo más costosa. Lo más interesante que tenemos aquí en la piedra es la pastada. Tiene una moldura que, por cierto, se parece mucho, puede que esté inspirada en la moldura. Si van a Oviedo, al Fontán, el Palacio del Marqués de San Felipe, que es de lo mejor que hay ahí, los balcones de arriba tienen los mismos tipos de moldura que estas de aquí. Solo que aquellos son de 1730, estaban de plena moda, de hecho, el mejor arquitecto de la época, Francisco de la Riva, Ramón de Guevara, y estos llegaron aquí pues con 50 años de antigüedad, lo normal. Pero ahí está esa muestra de que, claro, eso era mucho más caro. Sin embargo, estas, con menos medios, aquellos escultores santandereanos que vinieron, pudieron hacer una cosa que era mucho más vistosa y que, imagínense el efecto que produciría. A nosotros ya nos sigue gustando y extasiando, pero imagínense a las personas de la época que vivían en casas mucho más sencillas, que no tenían el acceso a imágenes que tenemos ahora por internet. Tenemos imágenes ya hasta en el teléfono. Y lo que tenían era la naturaleza, sus sencillas casas y este lugar donde encima, con el sentimiento religioso, con la ceremonia litúrgica, con las vestiduras del párroco, que eran vestiduras que tenían hasta oro, o sea, que también estaban hechas con brocados, el incienso y los propios sentimientos religiosos, pues la contemplación de todo esto es lo que explica seguramente que se hubiesen pasado 20 y pico años poniendo escarga como locos para que se pudiese construir todo esto. Y más o menos aquí concluyo.